Proteger su propio poder y preservar el orden público se habían convertido en las máximas prioridades de Caifás, quien sabía que Jesús debía morir. ¿Sabías que un sumo sacerdote ordenó la muerte de Jesús? El sumo sacerdote Caifás jugó un papel fundamental en el juicio y crucifixión de Jesucristo, una muerte sacrificial sobre la cual se construiría el cristianismo. Este se basó en los rumores sobre la resurrección de Cristo, pero luego persiguieron a su propio fundador. Caifás, sin embargo, tuvo una visión en la que conoció al Mesías resucitado. Esta experiencia cambió su vida para siempre, llenando de culpa al astuto sumo sacerdote. ¿Cuál fue esta visión que lo transformó? ¿Qué fue exactamente lo que vio y escuchó? Únanse a nosotros mientras viajamos de regreso a Jerusalén para presenciar los dos testimonios de Caifás, el principal fariseo, sobre Jesús de Nazaret, el sumo sacerdote que sentenció al Mesías. Caifás sirvió como sumo sacerdote en Jerusalén durante un periodo tumultuoso en la historia judía. Como miembro del influyente partido saduceo, tenía poder tanto religioso como político. Sin embargo, cuando un predicador llamado Jesús comenzó a realizar milagros y a atraer grandes multitudes, Caifás se preocupó profundamente, ya que siempre. Mientras tanto, en los días posteriores a la ejecución de Jesús, comenzaron a surgir sorprendentes informes sobre un hombre milagroso que, según se decía, poseía poderes sobrenaturales. Alguien gritó: «¡Es Jesús de Nazaret!». El grito resonó en la polvorienta plaza del pueblo en una cálida tarde de primavera. El sol del mediodía brillaba intensamente mientras una multitud se arremolinaba, ansiosa por ver al hombre de Galilea, aquel que, según decían, había curado a los enfermos y resucitado a los muertos, ***. Los poderes milagrosos de Jesús parecían tejerse entre los espectadores reunidos mientras Pedro y Juan, dos pescadores que fueron de los primeros discípulos del predicador errante, trataban de dar fe de las habilidades sobrenaturales de su maestro. Con voz ronca y fervorosa, Pedro exclamó: «Reúnanse, gente buena». Se volvía incontenible. Muchos escépticos comenzaron a creer. Incluso Santiago, el hermano de sangre de Jesús, quien alguna vez dudó, vio a Cristo resucitado y lo proclamó como su Maestro y Señor. El cambio en Jerusalén era tan abrupto y radical que dejaba sin aliento a Caifás. Durante su vida, Jesús había atraído multitudes con sus enseñanzas y milagros. Sin embargo, ahora, en aparente triunfo sobre la tumba, cada día más ciudadanos judíos se apartaban de sus líderes religiosos para jurar lealtad al Mesías resucitado. La figura de este Jesús, victorioso sobre la muerte, resonaba en los corazones de muchos como el tan esperado Salvador de Israel. La advertencia del ermitaño Juan el Bautista resonaba en la mente de Caifás: «Viene uno más poderoso que yo». ¿Podría este Jesús de Nazaret, muerto al levantarse? El sumo sacerdote descubrió que Jesús había desaparecido, aunque la puerta de la cámara permanecía cerrada desde dentro. El impacto fue tan profundo que Caifás quedó convencido de la increíble verdad. Jesús había resucitado, cumpliendo las antiguas promesas del Mesías. No solo eso, el Mesías mismo, el que había muerto en la cruz, lo había perdonado a él, su propio verdugo. En las semanas siguientes, Caifás vivió atormentado por la mezcla de asombro, remordimiento y una paz inexplicable. El sacrificio de Jesús se había convertido en la revelación que transformaría su vida para siempre. Tras la resurrección, Jesús se apareció ante muchos, disipando las dudas que aún persistían entre sus seguidores. Los discípulos, al ver la victoria de Cristo sobre la muerte, comprendieron por fin que Dios lo había establecido como todo lo siete. A través de su sacrificio y resurrección, las almas podían ahora ser salvadas. Antes de ascender al cielo, Jesús se reunió con sus discípulos en una ladera cubierta de olivos. Los 11 discípulos adoraron a su amado Maestro por última vez mientras él los comisionaba, dándole su misión: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando el poder de sus palabras, y los milagros que presenciaron transformaron sus corazones». Pedro, con su típica impetuosidad, relató su experiencia personal, desde el primer encuentro, sino en los corazones de los hombres que habían sido testigos de su gloria. Pedro explicó que todo comenzó cuando su hermano Andrés, inicialmente escéptico, conoció a Jesús. Al principio, Andrés no pudo entender por completo la grandeza de lo que había encontrado, pero pronto se dio cuenta de algo extraordinario en Jesús.
lleno de asombro, corrió a decirle a Pedro: «Hemos encontrado al Mesías». Aunque al principio Pedro dudó, decidió encontrarse con Jesús, y ese primer encuentro fue profundamente impactante. Pedro confesó que, en ese momento, vio algo en Jesús que lo conmovió profundamente, una bondad y pureza de espíritu que irradiaban sin esfuerzo, como una luz que no podía ignorar. Cuando Jesús les prometió enseñarles a pescar hombres, Pedro sintió un llamado divino que le cambió la vida. Era como si todo su ser hubiera sido despertado por una fuerza superior. Jesús no solo era un maestro, sino alguien que tenía el poder de transformar vidas. Juan, quien también fue tocado por la presencia de Jesús, añadió que, aunque al principio no entendía bien lo que ocurría, sentía una atracción irresistible hacia él. Jesús no solo enseñaba, sino que irradiaba amor y cuidado genuinos, algo que atraía a multitudes de manera casi mágica. Para Juan, cada encuentro con Jesús era electrizante, pero lo que más lo impresionaba era cómo este amor genuino se manifestaba en cada palabra y acción, incluso en momentos de tensión o peligro. Pedro explicó que, mientras la multitud solo era testigo del ministerio público de Jesús, los discípulos disfrutaban de un acceso personal e íntimo con él. No solo veían milagros y sufría constantes maltratos. En medio de todo, suprema, y todo en el universo parecía responder a su dirección. Caifás despertó de repente, su respiración agitada y sus sábanas empapadas en sudor. Había tenido pesadillas aterradoras desde que ordenó la crucifixión de Jesús de Nazaret 3 días antes. Ahora, con los rumores sobre la resurrección de Jesús circulando por Jerusalén, sus temores se multiplicaban. ¿Era posible que Jesús, el hombre que él mismo había condenado a muerte, estuviera de nuevo entre los vivos? ¿Qué significaba eso para él y para todo lo que había creído? En la penumbra de su habitación, los recuerdos de los días previos le asaltaron la mente. Recordó la confrontación en el huerto de Getsemaní, cuando ordenó que Jesús fuera arrestado y maltratado brutalmente por sus guardias. Recordó cómo los falsos testigos torcieron las palabras de Jesús para acusarlo de blasfemia, y cómo, en su ira, él mismo lo había interpelado, exigiendo saber si era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús, cansado pero firme, había respondido sin titubear: «Sí lo soy, y me veréis con poder viniendo sobre las nubes celestiales». En ese momento, Caifás, enfurecido por tal declaración, rasgó sus vestiduras y lo declaró digno de muerte. Después de que el concilio judío apoyó su decisión, Caifás entregó a Jesús a Poncio Pilato, exigiendo su crucifixión. A medida que los días pasaban, Caifás sintió que la oscuridad crecía en su alma. Se enteró de que el cielo se oscureció a mitad del día cuando Jesús murió, que el telón del templo se rasgó en dos, y que el cuerpo de Jesús desapareció de la tumba de manera inexplicable. Podría haber juzgado mal a este hombre, a este supuesto profeta milagroso. Él, como sumo sacerdote, tenía el deber de validar a los candidatos mesiánicos, pero sus propios celos y su afán de poder lo cegaron a la verdad que Jesús representaba. Las noches de insomnio se convirtieron en un tormento, una cadena de recuerdos y arrepentimientos. Caifás, incapazmente perturbado por los eventos que habían seguido a la crucifixión de Jesús, decidió retirarse a su estudio. Su mente, agobiada por la culpa, buscaba respuestas en las antiguas profecías hebreas. Las Escrituras, sin embargo, no lo consolaron, solo acrecentaron su angustia. Sentía que estaba atrapado en una tormenta interna, un conflicto entre sus responsabilidades como sumo sacerdote y el peso de haber condenado al justo. Fue entonces cuando una voz lo sorprendió, suave pero poderosa: «Me condenaste para que pudieras quedar libre». Se giró, tembloroso, y vio a Jesús de Nazaret, rodeado por un resplandor de luz suave pero intenso. Los ojos de Jesús, llenos de bondad y compasión, miraron a Caifás con una serenidad que lo dejó sin palabras. Jesús habló en un susurro: «Esto fue planeado por mi Padre para...». Soc no podía moverse. Un profundo remordimiento se apoderó de él, y cayó de rodillas, llorando desconsolado a los pies del Mesías resucitado. El tiempo pareció detenerse. Caifás, profundamente conmovido, no podía comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía en lo más profundo de su ser que algo trascendental había ocurrido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Caifás despertó, encontrándose de nuevo en su habitación, con su esposa Ana a su lado, visiblemente preocupada.
Ella lo miró con ansiedad y le preguntó qué le sucedía. A través de sus lágrimas, Caifás le susurró: «Verdaderamente, este Jesús debe ser el Hijo de Dios». A partir de ese momento, Caifás se sintió transformado. Toda su comprensión de la espiritualidad cambió. En las semanas siguientes, la noticia de la resurrección de Jesús se extendió rápidamente, y muchos lo vieron vivo, disipando todas las dudas. Incluso Santiago, el hermano de Jesús, que había sido un escéptico, lo reconoció como Señor. La creencia en el Mesías resucitado se extendió rápidamente por Jerusalén y las áreas circundantes, causando una agitación que perturbó al liderazgo judío, que temía el creciente movimiento. Mientras tanto, Caifás, abrumado por el remordimiento y la culpa, se mantuvo apartado de la vista pública, buscando consuelo en la oración. El peso de su decisión de haber enviado a Jesús a la cruz lo atormentaba. Costés, 50 días después de la Pascua, Caifás sabía que ya no podía continuar con la carga que llevaba. Mientras Jerusalén se llenaba de peregrinos, él finalmente emergió de su retiro. Convocó una reunión de emergencia del concilio del Sanedrín, y con la voz entrecortada, anunció su renuncia como sumo sacerdote que fue testigo de la resurrección de Jesús y encontró en ella una oportunidad para el arrepentimiento. Se convirtió en un testimonio de la misericordia divina y de cómo incluso los errores más graves pueden encontrar redención en la gracia de Dios. El retiro de Caifás y la posterior ascensión de Jonathan ben Ananus como nuevo sumo sacerdote marcaron una nueva etapa en la compleja situación religiosa y política de Jerusalén. Mientras Caifás pasaba sus días atormentado por la culpa y el remordimiento, renunciando a su posición de poder, Jonathan asumió una postura más cautelosa, con la mente centrada en manejar con delicadeza el creciente movimiento cristiano que surgía como resultado de la resurrección de Jesús. La transformación del liderazgo religioso. Jonathan, aunque joven y aún sin el peso de la experiencia de Caifás, rápidamente posicionó su figura en el Sanedrín y asumió el liderazgo de la comunidad judía con gran habilidad política. Su primer reto fue manejar la explosiva difusión de la fe en Jesús, un desafío que lo obligó a adoptar una postura ambigua. Mientras que no creía en la resurrección ni en los milagros que rodeaban a Jesús, Jonathan se dio cuenta de la creciente influencia de los cristianos y el número de personas que se convertían al nuevo movimiento. Aunque no aceptaba plenamente sus creencias, no podía ignorar el fenómeno que estaba tomando fuerza, extendiéndose rápidamente por toda Jerusalén y más allá. La rapidez con la que se expandía el cristianismo hizo que Jonathan y otros líderes del Sanedrín se enfrentaran a un dilema. Por un lado, querían frenar el avance del cristianismo, pero por otro, la mayoría del pueblo judío seguía creciendo y alcanzando nuevas ciudades del Imperio Romano. Los apóstoles, especialmente Pedro y Juan, predicaban audazmente sobre el regreso a la vida de Jesús y la salvación a través de él, lo que solo aceleraba la expansión de la fe. Los cristianos se convirtieron en una presencia visible y poderosa dentro de las comunidades romanas, desde las grandes ciudades hasta los rincones más alejados del imperio. Esta propagación hizo que Jonathan, aunque no compartiera la fe cristiana, no pudiera ignorar el poder de la iglesia naciente. Al acercarse el año 63 después de Cristo, Jonathan comprendió que las crecientes tensiones en Jerusalén, especialmente los disturbios y rebeliones contra el dominio romano, podrían llevar a consecuencias graves para los judíos. El cristianismo, que ya se había ganado a muchos seguidores, se veía como una amenaza para la estabilidad política, especialmente con la noticia de su resurrección y la creciente rebelión de los celotes contra Roma. El temor de que los romanos pudieran asociar a los cristianos con los movimientos rebeldes de los judíos llevó a Jonathan a un dilema aún mayor. ¿Cómo manejar un movimiento religioso que, aunque en su mayoría pacífico, se estaba expandiendo en una era de opresión romana y guerra? La revuelta judía y el cristianismo. Durante los años siguientes, el gobierno romano continuó oprimiendo a los judíos, lo que finalmente desencadenó la Gran Revuelta Judía de 66 a 70 DC. Este conflicto no solo transformó la situación política de Jerusalén, sino que también afectó profundamente al cristianismo. La tensión entre la fe cristiana y el liderazgo judío tradicional creció, y el cristianismo, en lugar de extinguirse, se consolidó como una fe que no podía ser contenida por las amenazas externas o los esfuerzos por eliminarla. Jonathan,
que había comenzado su liderazgo con una postura ambigua, se encontró cada vez más en una posición difícil. Necesitaba tomar decisiones estratégicas que lo protegieran tanto a él como a su comunidad religiosa de las tensiones políticas, mientras que el cristianismo seguía expandiéndose y ganando adeptos. Conclusión: el legado de Jonathan y la consolidación del cristianismo. A medida que pasaban los años, Jonathan se dio cuenta de que la única forma de sobrevivir en un mundo cambiante era adoptar nuevas estrategias para el liderazgo, pero el curso de la historia ya había sido alterado. El cristianismo no solo sobrevivió a las persecuciones y desafíos, sino que se extendió a lo largo del imperio, ganando seguidores a pesar de los esfuerzos de los líderes judíos para erradicarlo. Jonathan no pudo detener la marea de cambio que trajo consigo la fe en el Mesías resucitado, pero se vio obligado a lidiar con la creciente influencia de los cristianos en su comunidad. En los años posteriores a la revuelta judía, el cristianismo comenzó a ser una religión que trascendía fronteras, llevando consigo el mensaje de salvación, esperanza y resurrección que Jesús había proclamado, mientras que Jonathan, el líder judío cauteloso, observaba desde su posición un cambio histórico irreversible. Este relato, entrelazando el contexto político y religioso de la época, resalta la tensión entre las autoridades judías y el florecimiento de una nueva fe que transformaría el mundo. Si te gustó nuestro contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal para más videos.